Durante la noche del 30 de abril, para amanecer el 1 de mayo, hay cierta congregación pagana que vale mucho la pena revisar. Se trata de la noche de Valpurgis, en la que los fieles celebran a la santa y los paganos rememoran los más antiguos ritos de la primavera y la fertilidad. Esta noche en Horror Sapiens estaremos dedicando el programa a la parte oscura y mágica de Walpurgisnacht. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens, yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite en vivo por twitch.tv diagonal Horror Sapiens 1 todos los martes a las 21:15 horas, tiempo de la Ciudad de México. El programa es grabado en vivo y subido al terminar al canal de YouTube Horror Sapiens con Suspiria para que aquellos miembros de nuestro auditorio que no hayan podido estar presentes puedan ver qué pasó en su ausencia. Así que si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita porque siempre tenemos algo interesante. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. Existió en el siglo VIII una monja anglosajona llamada Valpurga. Ella dedicó su vida a un trabajo misionero para convertir al cristianismo las poblaciones que están en lo que hoy conocemos como Alemania, norte de Alemania. Y Valpurga pues venía de una familia acomodada, eh, tremendamente religiosa. Sus hermanos también recorrieron tierra en trabajo misionero. Ella se educó en un monasterio en Wimborne, Dorset, y ahí fue donde decidió convertirse en monja. Y su tío, San Bonifacio, quien por cierto era papá, detalles, le consiguió una plaza en el monasterio de Heinheim, en el que estuvo muchos años, se convirtió en abadesa y se sabe mucho de ella, que era una mujer erudita, que tenía mucha habilidad administrativa, al grado que logró que este monasterio se convirtiera en un importante centro de fe y educación. Ella murió el 25 de febrero del año 777 y se dice que cuando trasladaron sus reliquias a Eichstätt, su cadáver empezó a exudar un aceite curativo milagroso, ¿no? Lo cual la determinó para entrar en el concurso de la santidad y se le dio la santidad, Santa Valpurga. Pero la noche de Valpurgis no tiene tanto que ver con la abadesa, si bien se le da ese nombre porque es la fecha, en la noche entre el 30 de abril y el 1 de mayo, que se movieron sus restos. Pero en realidad estamos hablando de una celebración pagana, precristiana, y hay mucho que decir, muchísimo que decir. Y es que la noche del 30 de abril para muchas culturas antiguas era la noche en la que iniciaba realmente la primavera. Recordemos que las estaciones no siempre estaban determinadas como las determinamos en la época moderna, sino con los cambios que se podían apreciar en la naturaleza. Y por este motivo se empezaron a realizar muchos rituales con el fin de purificar y proteger a la comunidad de espíritus malignos, conseguir buenas cosechas, que se casaran las muchachas, que hubiera muchos niños, etcétera, etcétera. Pero entre estos ritos antiguos había uno en particular en el norte de Alemania que era bien interesante. Resulta que se congregaban casi a la medianoche en los cruces de caminos que iban hacia el Monte Brocken, que es el que estamos viendo en pantalla, y llegaban ahí todos los hechiceros, se iban acompañando a la cima de las montañas Harz. Y ya que llegaban a este punto Brocken, las brujas, según las leyendas, llegaban ahí volando en escobas o en trinches
o montadas en animales como cabras, ¿no? Para encontrarse con demonios y con el diablo y cualquier cantidad de seres sobrenaturales. Y decían que también había algunas brujas que eran capaz de mandar su vicarium daemonium, que el demonio vicario, ¿no? Que era así como desprender un poquito de su alma y tener una especie de viaje astral en el que su espíritu iba a participar de estas ceremonias loquísimas, ¿no? Que pasaban en el monte Brocken y pues como todos los aquelarres en el resto de Europa, pero esta noche nos interesa el del Brocken. Eh, y esta celebración, pues algunos grupos la relacionan con Beltane, que de hecho pues es lo que es, ¿no? Es una derivación de los ritos de las bacantes que hablamos en el programa de las brujas sobre las bacantes y todos los encantamientos que hacían, el caldero, las fogatas, las danzas, los círculos, las escobas, etcétera. Pero en este caso eh, van a tener ciertas diferencias porque en el monte Brocken no solamente se juntaban brujas, sino también hechiceros, ¿no? Brujos hombres, por decirlo de alguna manera, y eh, lo que sucedía lo relacionaban las personas que no tenían que ver con la brujería, eso es importante decir, con casos como el de Frau Holda, ¿no? Este personaje eh, relacionada con las ruecas, que volaba por las noches con espíritus de mujeres, que convertía en brujas y demás. El caso es que se iban acompañando las mujeres vestidas y disfrazadas con una serie de complementos mágicos, talismanes, etcétera, y los hombres disfrazados de faunos prácticamente, ¿no? Del macho cabrío, que era así como que el símbolo perfecto de la fertilidad, y se iban hasta este punto donde ellos pues iban a armar una fogata, ¿no? Y muchos decían que llegaban volando porque los esperaban en los cruces de camino, esperando para verlos, dónde iban para seguirlos y acabar con estos rituales malignos y todas estas pesquisas religiosas fanatiquísimas, ¿no? De la época de la Inquisición, pero pues nunca los encontraron porque según iban en escobas y por eso no llegaban al Monte Brocken. Pero además era un lugar que sí le daba miedo a la gente, ¿no? Tenían formaciones rocosas, ¿no? Que les llamaban el púlpito del diablo o el altar de las brujas y demás. Y además el monte Brocken, se sabe que ahí había celebraciones brujeriles o de magia o de encantamientos desde el siglo III, ¿no? Según los anales de la historia. Entonces, pues no es algo nuevo y no es algo así que sucedió, sino era algo que se hacía porque se hacía. Y ahí arriba, además de tener un frío tremendo, a veces tener incluso altura de las nubes, había muchísima niebla, lo que producía un fenómeno que es lo que están viendo ustedes ahorita en pantalla, que se llama el espectro de Brocken. Y sucede al atardecer cuando el sol está en cierto ángulo y le pega por detrás al caminante y proyecta su sombra en la niebla, pero se crea esta especie de halo alrededor. El viento que hay juega con la niebla, entonces parece que la sombra tiene movimiento propio. O sea, la gente se ha muerto de miedo pensando que su alma se la está llevando el diablo con este fenómeno del espectro de Brocken, que es un efecto visual increíble, ¿no? Y y muchísima gente se disuadía, ¿no? Pensaban que llegando a cierto punto del bosque, pues les iban a arrancar el alma. Esto que ya habíamos platicado, ¿no? De estas culturas que pensaban que la sombra era una comprobación de que la persona tenía un alma y eh, se disuadían. Entonces se iban todos los brujos arriba a hacer todos sus eventos
para congregarse y celebrar y hacer todos los rituales para asegurar la fertilidad en la primavera. Eh, También eran muy propicios los procesos de adivinación, y se hacían todo tipo de mancias, hidromancias, con runas, con fuego, con caracoles, con lo que se les ocurra. Y se fue perdiendo toda la información que había sobre qué se hacía en estos rituales de Valpurgis, porque la iglesia tenía mucho miedo de que la gente fuera a caer en las garras del maligno y que fueran de entusiastas o de curiosos y fueran a quedar contaminados, ¿no?, por estos rituales. Y se sabía muy poco, pero uno de los libros en los que se relata un poco lo que sucedía en las noches de Walpurgis es el Fausto de Johann Wolfgang von Goethe. Eh, este libro tiene una escena a final de la primera parte en la que el protagonista, que se llama Fausto, y Mefistófeles, un demonio que conjura para que lo asista, lo lleva a Mefistófeles a una reunión salvaje de brujas en el Monte Brocken, precisamente en la noche de Walpurgis, y ahí él empieza a presenciar todos los rituales y le pasan un montón de cosas que todos los entusiastas del simbolismo han hecho toda una recreación de qué quiere decir. Me pareció interesante y se las voy a incluir. Entonces, entre los eventos que revelan su naturaleza oculta, por decirlo de alguna manera, llegan al monte, lo, eh, lo lleva ahí Mefistófeles porque Fausto está desesperado y en el azote por su amor a Margarita y todos los crímenes que hizo por ella. Y los que conocen la historia de Fausto y Margarita saben que es tremenda esa parte. Y a medida que ascienden la montaña, se empiezan a encontrar con una variedad de criaturas, de brujas, que están yendo a celebrar la noche de Valpurgis. Y la escena es muy caótica, todo lo que cuenta con los bailes, las festividades extrañas, el mundo es como si fuera al revés, eh, pareciera que lo imposible se vuelve posible, nada es lo que parece, y van conviviendo con diferentes personajes. Fausto va teniendo visiones alegóricas y pues llega un momento en el que Mefistófeles pues es recibido pues con familiaridad por las otras brujas y demonios, etcétera. Y a Fausto se lo empiezan a llevar una serie de visiones que lo tienen muy confundido, pero al mismo tiempo lo tienen fascinado porque es un clavado a la parte más oscura y más íntima de él mismo. Ven un espejo mágico a una mujer hermosa, se enamora de esa mujer, se enloquece de deseo y de frustración porque pues nunca la va a alcanzar. Y esta visión los simbolistas la interpretan como un reflejo de estas aspiraciones inalcanzables y la constante búsqueda de algo más allá del alcance que tiene. Luego una joven bruja lo lleva al baile y empieza toda una parte de frenesí, una atmósfera muy sensual, embriagadora. Fausto empieza a despojarse de todas sus inhibiciones, la potencia del deseo carnal, etcétera. Y estas escenas que rodean la noche de Valpurgis van a tener de todo, van a tener el homúnculo, van a tener estas experiencias exacerbadas y la reflexión que empieza a tener Fausto sobre la creación, la vida y sí mismo eh, es demasiado fuerte, ¿no? Lo deja perturbado. Él se sabe más sabio sobre la complejidad de su propio corazón y la noche de Valpurgis, que es como se le conoce a este pasaje dentro del Fausto, eh, tiene excesos, tiene revelaciones, pero pues sí es un escaparate del lado oscuro de la fuerza, ¿no? Como dirían por ahí. Y también es una metáfora del viaje interno
que tiene Fausto. Pero esta celebración que nomás no podían parar y que se seguía haciendo, hiciera la iglesia lo que hiciera y tratando de modificarla, llevó a que empezara a buscarse un sincretismo religioso, mezclando o diciendo que este ritual en realidad es para esta cosa y este es para esta otra. Y entonces se empieza a hacer toda esta traspolación de para qué sirven cada uno de los rituales mágicos, aunque de repente hay ciertas cosas que tienen que son muy descabelladas, ¿no? Y todo pues para cambiarlo y decir que Valpurga había vencido el mal y todas estas cosas, que ella había, eh, bueno, tenía más bien el poder de proteger contra la hechicería y las maldiciones, etcétera, a la gente, y se hacen las traspolaciones de lo que pasaba en los rituales. ¿Qué era lo que realmente pasaba en los rituales? Pues les cuento. La gente se va al monte, van haciendo ruidos fuertes así con cacerolas y tambores y demás para ahuyentar a los espíritus malignos. Hacen fogatas en las que tienen que brincar por arriba con el objetivo de purificarse del año que pasó y entrar, ¿no? En un nuevo ciclo del sol, porque hay que recordar que en la magia y la brujería el fuego pues también simboliza el sol, cuando en realidad pues esas fogatas teóricamente eran para llamar a los muertos y espíritus caóticos, en fin. El brincar la fogata era también asegurar el regreso del sol, la esperanza de que todo iba a estar muy bien y todo iba a ser prosperidad y alegría y luz, simbólicamente hablando. Y este rito de brincar la fogata todavía lo hace mucha gente, sobre todo en Galicia, la noche de San Juan. Bueno, creo que es la gran noche por allá. Van a ver danzas, van a ver disfraces, van a ver festines donde la gente lleva un montón de comida típica para comerse exclusivamente en esa fecha. Y claro, van a haber variaciones regionales, ¿no? En Suecia se va a llamar Valborg, en Finlandia se llama Vapu, hacen picnics, tienen desfiles, se juntan a cantar canciones tradicionales relacionadas con la primavera, etcétera. Eh, y también otra cosa que hacen con las fogatas antes de que se me vaya, antiguamente las brujas hacían una especie de muñequitos de mimbre en los cuales encarnaban, según los iban haciendo, ya habíamos hablado de esto, que iban haciendo los muñequitos, le iban diciendo, pues tú eres una mala cosecha, tú eres la falta de agua, tú eres el, no sé, le iban contando su historia al muñequito, para que simbolizara todos los infortunios que había tenido, ya fuera una persona, una familia, una comunidad o en general o la misma oficiante, y a la hora de brincar la fogata se dejaba caer hacia atrás por el lado izquierdo el muñequito para que se quemara en la fogata y se purificara la persona de esta situación. Luego, por supuesto, buscaban en las cenizas si había quedado algo del muñequito o no, y se hacía también cierto tipo de adivinación por ahí. Era también en esta fecha, ya post-Valpurga, prácticamente, que la gente, todas las vaquillas que habían nacido, les empezaban a poner un cencerro que estaba bendito para que su ruido hiciera que se alejaran los malos espíritus y no les fuera a pasar nada a las vaquitas. También había algunos rituales que eran hechos por muchachitas casaderas, en los cuales hacían una adivinación, se dormían con un calcetín sí y uno no, y en el calcetín que no se habían dormido, que tenían que poner al sereno en la ventana la mañana siguiente, supuestamente iban a encontrar un cabello de su amado, ¿no? Para saber si tenían que ir por un rubio o por un moreno o por un pelirrojo o porque tenían que andar ahí buscando las chamacas ociosas.
Y sí, muchísima gente tiene la certeza de que tanto la noche de Valpurgis como la noche de Halloween son los dos momentos del año en los que el velo entre el mundo natural y sobrenatural está más delgadito y los espíritus pueden ir hacia acá y hacia allá. Y además el 1 de mayo, que en la modernidad la gente usualmente no trabaja por ser el día del trabajo, en esa época se hacía la gran celebración de la Reina de Mayo. Pensemos en aquella película, ¿no? Híjole, este, de Midsommar, donde tenían también su palo de mayo, que iban danzando las personas y le iban haciendo un trenzado, se llevaban arbolitos a casas de las muchachas con cintas de colores para demostrar el interés que se tenía en la joven. Si todas las cintas eran blancas, simbolizaba desprecio y lo dejaban afuera de la casa para que todo el mundo pues empezara ahí con sus suspicacias, ¿no? Alrededor de qué fue lo que pudo haber hecho esta chava. Y algunos se disfrazaban para simbolizar el mal y se despojaban del disfraz para despojarse del mal que podían tener. En la actualidad, pues la gente va disfrazada, como podemos ver en la fotografía, y se disfrazan de brujas, desde cosas así bien intensas como la foto que estamos viendo, hasta otras que pues es un disfraz de brujita de mercado, ¿no? O sea, sin mayor sin mayor ciencia o con sus capas de Harry Potter o lo que sea, pues ahí se disfraza la gente que va a celebrar el Walpurgisnacht en Alemania en unas horas. Eh, ¿Qué más hay pendiente? De literatura, uff, de literatura hay un montón de cuentos que supuestamente se sitúan en la noche de Valpurgis o que hacen alusión a algo que ocurrió ahí, porque ya habíamos hablado del Fausto de Goethe. Luego Meyrink va a tener también su noche de Valpurgis. Hay una ilustración, que es la ilustración de la lámina que sigue, de Stefan Egleger de 1922, que están muy buenas. Luego, ¿qué más? El tercero, Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm, escribió al respecto. Hay muchísimos poemas, sobre todo de los modernistas latinoamericanos. El más famoso quizás sea La Noche Rústica de Valpurgis, de Manuel José Otón, que es un gran poema. El consentidísimo Clemente Palma también tiene su Valpurgis. Es más, les voy a copiar el link porque todos tenemos que leer a Clemente Palma en este programa, que es una alegría. ¿Qué más hay? Bram Stoker también tiene un momento de Walpurgisnacht en Drácula, y donde también describe algunas de las supersticiones y los temores que se tiene de que pues, las brujas vayan a robar las almas de los niños, o se roben a los recién nacidos, o que vayan a hacer cualquier cosa terrible. Johann Ludwig Runeberg tiene La Noche de Valborg. Thomas Mann tiene El Hechicero de la Montaña de Fuego. Todos amamos a Thomas Mann por acá también. Benito Pérez Galdós tiene El Sabbat de las Brujas. Es un gran escritor. Si no lo han leído, no piensen que es nomás Marianela. Tiene unas cosas increíbles Pérez Galdós. Y en del Sabbat de las Brujas, Galdós entrelaza las tradiciones españolas con las de la noche de Valpurgis, y está interesante. Lovecraft, obvio, también El Montículo. Rick Riordan, para los que aman todas las superaventuras de Percy Jackson, también tiene ahí un ritual mágico en el Trono de Fuego, donde hay referencias de la noche de Valpurgis. Roald Dahl, por supuesto, en su libro de las brujas, también la Asamblea de las Brujas, que se mencionan elementos del Walpurgisnacht. Mercedes Lackey con La Danza del Fuego, El Despertar de las Brujas, de Paula Braxton. Schwab con Walpurgisnacht, que habla de los deseos, ¿no? Y qué pasa con los deseos en una noche donde la magia los convierte en realidad, ¿no? Entonces está interesante. Becker tiene el cuento de la Aquelarre. También otro, Gustavo Adolfo Becker, sí vale mucho la pena. Los poemas también, que son así súper
súper dolorosos. Híjole, las rimas de Becker. Becker es un... y le entra a todo el mundo, es muy fácil de leer. César Aira tiene La última noche de Valpurgis, Sergei Lukianenko tiene El guardián de las noches, Kelly Armstrong tiene La noche cuando las brujas vuelan, La bruja de abril, Ray Bradbury, en fin, ya fueron 20 cuentos, ¿no? O sea, 20 obras literarias al respecto. Esa es la ilustración de Eggleton sobre las brujas de Walpurgis. Pero en la música también hay, quizás hay dos obras musicalmente hablando más rotundas. Por supuesto, de entrada, la primera noche de Walpurgis de Félix Mendelssohn, ¿no? Se basó en un poema de Goethe y empezó a pulirla a lo largo de prácticamente una década hasta que se convirtió en su opus 60 1843 y el texto de la primera noche de Valpurgis, híjole, habla de que están juntos todos los brujos ahí en las montañas Harz, subiendo al Brecken, y están viendo cómo pueden preservar sus rituales y sus tradiciones porque sienten una profunda opresión por los misioneros cristianos que los están forzando a convertirse, ¿no? Y los están torturando y los están persiguiendo y los están matando y les están haciendo un montón de cosas. Los gobiernos también los están presionando para que abracen esta religión y ellos buscan su libertad y buscan su independencia y se rehúsan a dejar ir sus raíces y su identidad. Entonces, es interesante el contenido de esta obra de Mendelssohn. Ahora, si nos venimos más para acá, y esta lista va para Omar Gómez, porque si no la digo, no me suena, pero sí me va a decir qué pasó. Ahí va. Pasemos a la sección de metales, Omar. Títulos de canciones que tienen la palabra Valpurgis en ella: Stormwitch, Faun, Black Sabbath, Running Wild, Shadmaul, Cradle of Fields, Keith, Aphrodite's Child, Merciful Fate. Y dejémosle ahí con 10 bandas de metal, ¿no? Que tienen sus canciones de la noche de Valpurgis. Pero, y aquí esta sí tiene que entrar, ya habíamos hablado de esta obra cuando tuvimos el programa de las obras malditas, ¿no? Y hablando un poco de qué pasó con London After Midnight, esta película de Cigarette Burns, ¿no? Que sale en Masters of Horror y demás. Pero hay una obra de ballet que es ahorita en nuestra época, pues es atrevidona y no hay mucho más que decir, pero en su momento sí decían que había un hechizo fuerte en esa obra que se llama El rito de la primavera. La música y toda la historia fue hecha por Igor Stravinsky y la coreografía original era de Václav Nijinsky. Era un ballet que la gente no estaba preparada para lo que fue, ¿no? Se presentó por primera vez en París en 1913, en pleno momento en el que empezaban todos estos, los ismos, ¿no? Los vanguardismos y futurismos, todas estas cosas. Y el ballet se centra en una serie de rituales sagrados celebrados por una tribu imaginaria, en Rusia, para asegurar que la primavera y la fertilidad y todo funciona. Y todos estos ritos van a concluir con un sacrificio. ¿Y qué van a sacrificar? Pues van a sacrificar a una muchacha que va a estar danzando prácticamente hasta la muerte en medio de una serie de bailes orgiásticos, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, con la intención de que pues el siguiente año todo funcione bien. Pero la coreografía y la música fueron tan revolucionarios en su momento que fue un escandalazo ese estreno, ¿no? Eh, Digo, ahorita se le reconoce como una de las piezas
más trascendentes de la danza moderna, ¿no? De esta transición. Pero, híjole, en 1913 el público empezó a reaccionar negativamente, por decirlo con elegancia, a lo que estaba pasando. La gente comentaba, les empezó a gritar a los bailarines, de eso que dices, pues un público educado que va a ver un ballet, como que no se pone a gritarle a los bailarines, ¿no? No es hip hop, pues, que se gritan entre ellos, ¿no? Aquí ves una compañía de ballet, el público gritando, otros diciendo, porque estaban indignados y era una cosa obscena y demás, y otros miembros del público así como que, cállese señor, siéntese señora, ¿no? Cállese, o sea, si no le gusta váyase, pero pues déjenos ver, ¿no? O sea, esto es novedoso, está padrísimo que está pasando aquí, y de repente eh, algunas almas sensibles del público no pudieron más en el escándalo, hubieron gritos, hubieron jaloneos, otros se rieron, los que se sintieron agredidos por la risa de los otros, por lo que estaba pasando, por la tensión que había ahí, armaron bronca, todo esto con la música de fondo que es así bien primitiva, con disonancias, unos ritmos muy intensos, la gente se agarró a golpes, otros salieron corriendo, no, 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 y los movimientos bruscos y poco convencionales, muy eróticos de los bailarines, pues, tantito peor. Decían que era tal la gritadera y demás que la música apenas se oía, y dijeron algunos que llegaron a destrozar partes del teatro, ¿no? De aventar butacas y todo lo demás. Que las butacas entonces no estaban sólidamente ancladas al piso de la manera que lo están ahorita, pero pero que sí fue un destrozadero y una cosa tremenda. Y el rito de la primavera, pues es una obra muy interesante. No es para todos. Mucha gente no la aguanta. O sea, al minuto 5 dice, ay, ya, le doy en velocidad 2, ¿no? Y lo voy viendo a cachitos para ver más o menos qué sucede con todo el ritual y qué pasa con la chava, si salva o no la se salva, se muere o no se muere, qué le va a pasar a la pobre chava que es el sacrificio, ¿no? Anda uno ahí pendiente, pero sí es difícil de ver para gente que no está acostumbrada y no tiene el ritmo y el modo, ¿no? de este tipo de obra. Así que, pues, este 30 de abril para Amanecer Primero va a tener continuidad la noche de Valpurgis. Y los que quieran creer que es la noche en la que la santa los va a proteger del el mal y las brujerías y los hechiceros y todas estas cosas, está increíble. Los que estén del lado pagano, pues creo que todos lo ven como el Beltane, ¿no? Una continuidad en la resistencia contra la opresión, el fanatismo, la intolerancia, y que sea un momento en el que la gente pueda crecer, ¿no? Celebrar con esperanza la primavera y con ella, pues, la promesa de que todos podamos crecer y ser fértiles en todo aquello que nos guste y nos propongamos. Vamos a saludar a la gente del chat. Anda por aquí 00 Alaya, 00 Ava, 00 Daria, Sofía, Lowly Girl. Hola. 8 Ubdes, 8 Roe, Asmir Miyu, Don 7, Drapsnack, Cobalt, Foxty, Marksing, Regresas, Tarsai, Shipeki. Por ahí anda Silvia que nos está oyendo por YouTube. Hola, Silvia. ¿Cómo te va? Tenemos que ir al cine. Y Shipeki, pues tú y yo tenemos que pensar seriamente una serie de cosas. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron tanto por YouTube como aquí en Twitch en este programa sobre la siempre enigmática noche de Valpurgis. Si les gustó el contenido a quienes nos ven por YouTube, pues si se quieren suscribir, adelante, bienvenidos, qué gusto nos va a dar que pertenezcan a esta comunidad.
Si les gustó, denle like. Si lo quieren compartir, adelante. Y si nos quieren contactar, pues siempre abajo de los comentarios, en la sección de comentarios de YouTube, nos pueden poner los comentarios o se pueden venir para acá los martes a twitch.tv diagonal horror sapiens 1 a platicar y sugerir de qué quieren sus programas. Y antes de despedirme, gente que está en el chat, voy a cerrar el programa y luego me quedo con ustedes porque no conozco las honduras de la censura de YouTube y, y había prometido por ahí que les iba a contar exactamente cómo se hacían los rituales y qué tenían y demás. Entonces me salgo y vuelvo por acá. ¿Qué más hay por ahí? Y pues esto fue la versión aprobada para la mayoría de los públicos de La Noche de Valpurgis y su trascendencia y obras derivadas. Sin más por el momento, me despido hasta la próxima emisión en vivo por twitch.tv diagonal horror sapiens 1, que será el próximo martes, volvemos al horario habitual, a las 21:15 horas, tiempo de la Ciudad de México, para darle una revisada a una serie que yo en serio no entiendo por qué pasó tan desapercibida, porque sí es un caso choncho para adultos de alto criterio, pero en serio adultos de amplio criterio, que tengan un callo bien amarrado para aguantar el alto gore, que se llama Brand New Cherry Flavor. Es una producción bastante independiente, pero interesantísima. La pueden encontrar en Netflix por si la quieren ver de aquí a la semana que viene. Digo, ¿qué van a hacer el 1 de mayo? Nada, van a estar en su casa sin nada que hacer, pues pónganse a ver Brand New Cherry Flavor. Y pues vamos a dar una revisada buena a esa serie. Sin más por el momento, me despido para quedarme solamente con la gente del chat, diciéndoles lo de siempre. Tomen buenas decisiones, escojan bien a sus ídolos, que les vaya bien en todo y sobre todo que tengan siempre dulces pesadillas. Esto fue Horror Sapiens. Y ahora sí, regreso por acá. De los diferentes rituales que hacían las brujas en todo lo que viene siendo el Walpurgisnacht y los aquelarres generales de Europa. Así que si tienen preguntas, chamacos, este es su momento de preguntar. ¿Qué hacían? Se hacían usualmente en la noche de luna llena, que de hecho pues estamos más o menos por ahí, y era la noche antes de la luna llena, la noche de la luna llena y la noche después de la luna llena, porque los rituales, tanto de la noche de Valpurgis como los de Samhain, en octubre, la noche de Halloween, era la preparación antes de la luna llena, el ritual fuerte en la mera luna llena y el cierre y el agradecimiento a todas las entidades que hubieran participado para que funcionara bien el ritual, que era la noche en la que empezaba a menguar la luna. Ahora, en todos estos ritos tenemos alguna documentación sobre lo que hacían las bacantes. De las bacantes sabemos que eran mujeres que eran sacerdotisas de diferentes templos, usualmente de Baco y de Venus, Afrodita, Dioniso, y se iban a meter a lugares en los bosques, en una parte que fuera bastante alejada, bastante oculta,
que no fuera fácil que cualquiera diera con ese lugar. Y es que para llegar ahí no podían llevar antorchas, porque si llevaban antorchas, pues desde la distancia los detractores podían verlas, podían seguirlas y demás. Y la idea de hacerlo en estas noches de luna llena era porque la luna, cuando estás en medio de la oscuridad sin contaminación lumínica, pues la luz de la luna es increíble la claridad que te permite en los bosques y en los montes. Se iban a estos lugares, se encontraban en cruces de caminos, tenían sus contraseñas, tenían un montón de pasitos y de cosas que se decían para darse cuenta si había alguien de fuera o o sea, de fuera no solo de que fuera de otra localidad, sino también que no perteneciera a todas las artes mágicas. Y cuando esto sucedía, había alguien que se perdía con esta persona hacia otra parte del bosque y la llevaban de vámonos adelantando nosotros en lo que estos esperan a no sé quién, y vámonos adelantando, le van a perder a la persona en un lugar recóndito del bosque ya a la mañana siguiente que encontrara su camino de vuelta, ¿no? No querían que estuviera por ahí. Eh, Estos grupos que llegaban se saludaban y se iban acompañando. ¿Qué pasaba con los grupos? Los grupos tenían gente que iba en avanzada, gente que iba en los flancos y gente que iba atrás para asegurarse que no los fueran siguiendo. Entonces, este es un detalle interesante porque, sobre todo en el medievo, que hubo toda esta cacería de brujas, literalmente cacería de brujas, tenían que tener muchísimo cuidado porque tenían que ir a la iglesia, tenían que pretender que eran cristianos, etcétera, etcétera, para que no se los descabechara la Inquisición, no porque fuera su deseo. Entonces, lo que hacían era que ya que llegaban a este lugar, empezaban a poner todo lo que hacía falta. Cuando eh, hacían las fogatas, digo, ya en la actualidad ya hacen hogueras así inmensas, etcétera, para que la gente sepa dónde están en el monte, pero antiguamente tenían que ser unas fogatas muy discretas y las tenían que hacer en ciertos puntos donde no fuera fácilmente visible la fogata. De hecho, muchas veces la cantidad de gente que iba era para estar completamente alrededor del círculo, no solo para los rituales, sino también para que no saliera demasiada luz y no fueran a ser descubiertos, encarcelados, asesinados o lo que fuera. Ya que estaban en el círculo, el ritual siempre tiene lo mismo. Va a estar toda la parte de la bienvenida en la que se pide el favor de los dioses, se le va a ofrecer un sacrificio, se le van a ofrecer bienes, se van a ver cánticos, danzas, una serie de cosas, pero antes de todo esto se tiene que preparar la gente para el ritual. Para la noche de Valpurgis, el ritual en el que se preparaban consistía, por un lado, en ponerse un ungüento sagrado para convertirse en uno con la naturaleza antes de hacer la fogata. Y este ungüento pues tenía mandrágora y cualquier cantidad de hongos. No, no saben la cantidad de mugres que tenía esto. Y vía cutánea porque tenía que cubrirlos por completo, ¿no? Desde la punta de los pies hasta acá, ¿no? Todo, todo, todo. Tenían que estar perfectamente cubiertos con este ungüento mágico. Y claro, el ungüento mágico, a la hora de estar bailando y demás, al haber una sudoración, se abren los poros, entra el ungüento y agarraban unos viajes impresionantes, sentían que volaban, sentían que bajaban entidades, podían hablar con muertos. Bueno, o sea, era tal la distorsión mental que tenían por todas estas cosas que consumían, que sentían que tenían unas experiencias tremendas, ¿no? Y tenían unas visiones reveladoras que pues cada uno tenía su visión reveladora dependiendo del estado mental en el que
se encontrase, ¿no? Ahora con la medicina moderna sabemos que muchas de estas medicinas de exploración interior, pues depende de cómo llegues, es lo que te sucede. Y estas revelaciones, estas cosas, se daban también como profecías, ¿no? Como parte de la adivinación que había. Los rituales, había rituales de muchos tipos y no todos los brujos realizaban todos los rituales, porque luego piensan que era un todos contra todos aquí en un frenesí desmedido y desbocado y todo el mundo bebiendo y así, este, como el programa esto de los chavitos, estos todos intensos, ¿no? La serie esta, que nunca me acuerdo cómo se llama. Este, pero no era tan así, o sea, sí había rituales de fertilidad, pero eran de muchos tipos, no siempre habían coitos, muchas veces eran personas poniendo semillitas, ¿no? Y echándole su saliva a la semilla para que su palabra con la magia hiciera que la semilla se diera mejor y luego esa tierrita al final cuando terminaba todo el ritual que ya se iban a ir en una tela recogía esto, lo ponía en la telita y se llevaba su semilla de tierra sagrada para que tuviera fertilidad su campo o su huerto, lo que fuera, ¿no? Que es también interesante esa parte, no todo era este pasión desmedida, que sí había este tipo de rituales, pero les digo, no todos los brujos le entraban a estas cosas. A la mañana siguiente, bueno, cuando se acercaba el amanecer más bien, se había estado dejando después de cierta hora que se fueran apagando solas las fogatas para llegar al momento de oscuridad total antes del amanecer. Y en esa oscuridad total era el momento más íntimo de todo el ritual, porque era cuando cada uno de los oficiantes y participantes se encontraba perfectamente solo. Algunos se habían quedado ya dormidos por todo el relajo de la fiesta, pero los que estaban despiertos como que se iban aparte a tener un momento de soledad con este frío de antes de amanecer y todo lo que habían vivido y toda la resaca de todas las sustancias y demás, donde tenían visiones y hacían las últimas consagraciones de sus deseos, sus intenciones, sus rituales y sus actos, porque muchos de los hechiceros, como aquí en México luego hacen las mandas, ¿no? Que le prometen a la Virgen de Guadalupe que no van a hacer X cosa durante un periodo de tiempo o que sí van a hacer durante un periodo de tiempo algo en particular, eh, se aprovechaba para hacer los votos con la deidad también, ¿no? De yo me comprometo contigo a que este año, de aquí hasta la próxima noche de Valpurgis, yo voy todos los días a y hacían un juramento solemne que se podían hacer una marca, ya fuera con un cuchillo, no hacer un dibujo o hacer algún símbolo. Y esta cicatriz que les quedaba usualmente estaba en el brazo, en alguna parte que constantemente pudieran ver. eh, que dije, ah, pues es que me corté en la cocina, ¿no? O me quemé con algo, porque también había, también con navajas calientes a veces hacían algún tipo de tatuaje o de algo que les recordara su promesa para no fallar o no faltar a esto. Y se agradecía, por supuesto, todo lo que había vivido y se daba un cierre y el cierre se daba con el primer rayo de luz del día siguiente. Y este primer rayo de luz era así como el genio de los deseos diciendo, concedido, ¿no? Todo funcionó, todo va bien. Si algo de lo que pidieron no sucede es porque alguien en medio de todo el ritual la chafeó, ¿no? Lo echó a todo a perder. Pero era esta la manera
de acercarse. No sé si la gente del chat tiene por ahí alguna pregunta o algo más de los rituales de Valpurgis. En lo que preguntan, antes de que se me olvide, los hombres se disfrazaban de faunos, se ponían piel de cabra y se hacían así como sus patitas para las manos y para los pies. En las manos se ponían unos guanteletes que tenían así como un lacito que les juntaba los dedos, y se ponían así como guantecito un poco la patita, ¿no? Que se viera por arriba la patita, y abajo encima de los zapatos se ponían unas como calcetas de piel de cabra que les cubriera, y algunas veces para el ritual se paraban en unos zapatos con forma de, ay, en inglés se dice hoof, en español no me acuerdo de la palabra, con las patitas de las cabras, ¿no? Para el baile y todo lo demás. Y estos chavos que llevaban el traje de faunos, su rol era el del fauno, ¿no? Era el fertilizador. Entonces, podías o no estar con ellos, te podías rehusar y no pasaba nada. No había ese tipo de violencia de, pues tú viniste al ritual, entonces vente para acá, mi chula. Que eso también es un detalle muy interesante, ¿no? Porque muchos a la hora de hacer los rituales, eh, para despojarse de sí mismos y ser uno con el resto de la naturaleza, convertirse en latido de la naturaleza, se despojaban por completo de su ropa para hacer los rituales. Y sí había mucha desnudez, pero hasta donde hay registro, no habían abusos de otras personas ante los que estaban oficiando este tipo de ritos, porque pues era un momento sagrado, ¿no? Pezuña, gracias Shipeki, pezuña. Esa era la palabra que quería. Exactamente esa. ¿Qué más? ¿Qué más? Algunos se llevaban, ya que iban bajando de regreso, se llevaban alguna velita o algún quinqué con fuego de la fogata también para la promesa y para usar ese fuego que siempre estaba prendido, que era el fuego de los calderos, que era relativamente común cuando empezaban personas a empezar a practicar todos estos rituales, encantamientos y demás, que fueran a la casa de algún brujo ya consagrado de cierta edad particular, etcétera, con su quinqué, con su antorchita, ¿no? Y se regresaban en la noche, pero se regresaban con el fuego de esa persona, ahora sí, con la iluminación, porque el fuego también es la iluminación, el conocimiento, etcétera, de esa persona a empezar sus prácticas en casa. Algo más por acá que se quiera saber. Alguien nuevo por acá. Fotón Luis, Bimersi, Shipeki. Pues creo que ya están. Entonces, los trajes, las mujeres, pues como quisieran, con todos los símbolos, el deshacerse de lo malo brincando a la fogata y lanzándolo por el lado izquierdo. ¿Qué más había? Que ese es más o menos igual. Habían varias cosas por ahí. Pues parece que no hay más comentarios o preguntas por aquí. Pues me despido de la gente del chat entonces. Salaya, Daria, Sofía, Ochoubde, Roe, Asmirmiyu, Don 7, Drapsnat, Cobalt, Foxty, Marxing, Regresas, Tarsai, Bimerki, Shipeki, Silvia. Y pues cerremos aquí el programa de Horror Sapiens. Y también hacían, para los que están luego clavados con el Sexy Time, también hacían ciertos objetos de formas interesantes a los que les ponían el ungüento para simular al dios, y también ahí se daban
sus entretenidas personales. Sí, porque alguien me había preguntado que si lo hacían y sí, sí lo hacían. No todos, pero algunos sí. Sí, es que tú imagínate el viaje de todo lo que te... Si por la piel se ponían bien intensos, imagínate ya en un contacto tan inmediato. Bueno, no quiero yo ni imaginarme. Pero en fin, pues ahora sí creo que ya. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Les mando un abrazo y ya saben, dulces pesadillas, brand new cherry flavor la semana que viene. Y pues hasta entonces, muchas gracias y dulces pesadillas.